Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, continuamos con nuestra serie de repente. Y hoy quiero hablarte de una historia que contiene dos de repente. Y vamos a ver cada uno de ellos. Y la encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 23. Y dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Colabore, métale actitud, juegue conmigo. Entonces, se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Y ahí encontramos el primer de repente de la historia, que no es el de repente que quisiéramos nosotros vivir. Porque hemos visto de repentes en los cuales Dios responde, en los cuales Dios vuelve, en los cuales Dios nos habla. Pero acá nos encontramos con un de repente, que es que estamos yendo en la dirección que Dios nos dice y de pronto ocurre, nos sorprende una tormenta, algo inesperado, ocurre un problema, algo que nosotros, ¿qué fue lo que pasó? Cuando llegamos esta mañana a alistar todo el templo para tener nuestro servicio, nos encontramos con que se había roto un tubo y todo está completamente inundado. Además que acá en la iglesia no ha habido nadie desde el miércoles, por lo que estábamos con el 4 de julio y parece que se tomaron como de pecho todas las vacaciones. Así que hoy llegamos y justamente se tuvo que romper ese tubo cuando por varios días no iba a haber nadie en el edificio. Entonces, ni siquiera sabemos cuándo arrancó, pero encontramos todo completamente inundado y dañado en la parte de las oficinas. Y a eso me refiero con de repente. También el servicio pasado, estábamos teniendo el servicio y en el momento en que estábamos todos emocionados, de repente se cayó todo el sonido y bueno, también ahí encontramos otro de repente, algo inesperado. Y es que sí, siguiendo al Señor nos pueden sorprender problemas, cosas que nosotros no esperábamos. Pero ¿cómo tenemos nosotros que responder ante lo inesperado cuando ocurren estos de repente? Bueno, el primer punto de la palabra de hoy es, no hay siguiente nivel sin prueba. No hay siguiente nivel sin prueba. ¿Usted recuerda cuando uno jugaba a Nintendo y uno llegaba al final del nivel en el cual uno se encontraba? ¿Uno qué tenía que enfrentar? Un monstruo, alguna prueba. Porque no se podía pasar al siguiente nivel sin atravesar una prueba y sin superarla. Y nos estamos dando cuenta con este versículo en el cual Jesús está invitando a sus discípulos a cruzar al otro lado, a ir a algo nuevo. Y los discípulos están siguiendo a Jesús felices. Habían visto tantos milagros, como el Señor multiplicaba panes y pescados para alimentar a un montón de personas, como el Señor había sanado personas. Así que si los estaba invitando a un nuevo nivel, a ir al otro lado, pues ellos lógicamente estaban con expectativa de qué es lo grande que Dios va a hacer, cuáles son los milagros que vamos a ver. Pero resulta que yendo al otro lado, ellos no contaban con una tormenta que los sorprendería. Tendemos a creer de manera equivocada que las invitaciones que Jesús nos hace para ir a algo nuevo son libres de problemas, que son libres de situaciones que tendremos que superar. Y entonces recibimos la invitación del Señor con alegría y con ilusión, pero cuando encontramos un problema, como que dejamos que este nos agüe los ánimos. Y cuando miro la Biblia y cuando miro mi propia vida, puedo encontrar un patrón que siempre vivimos con Dios. Es un patrón en el cual Dios nos invita a un nuevo nivel, pero siempre antes de llegar a ese nuevo nivel tenemos que pasar por un tiempo de prueba. Una prueba que nos exige que nosotros luchemos, que pongamos en práctica nuestra fe. En otras palabras, el Señor nos hace que pongamos en práctica en las aguas lo que aprendemos en tierra firme. Una prueba que nos exige que sigamos confiando en Dios a pesar de las dificultades, que nos esforcemos a pesar de que nos cueste, que seamos valientes a pesar de los temores que tenemos que enfrentar, porque un valiente no es el que no siente miedo, sino el que no obedece sus miedos. La valentía no es la ausencia de miedo, es no dejarte dominar por los miedos. Pero también me doy cuenta que dentro de ese patrón, una vez que nosotros aprobamos la prueba, llegamos a ese nuevo nivel. Y hay un descanso, hay un tiempo de confort. Es como que Dios nos permite llegar a una cima y nos dice, disfruta la vista. Disfruta la altura. Y hay un tiempo de confort en el cual nos movemos y decimos, esta vida sí es perfecta. Y Dios nos permite estar ahí un tiempo.
Pero después de ese tiempo Dios nos dice, hey, hay una nueva aventura, hay un nuevo nivel, vengan. Y cuando vamos, atravesamos otro tiempo de prueba, otro tiempo de comodidad que a nosotros nos estira. Y escuchaba a un pastor amigo decir que cuando él pasa por un largo tiempo de confort en que todo está bien, él se preocupa. Y él dice, no es que me gusten los problemas, no es que me guste el dolor, pero tengo un hambre de crecimiento y sé que en la zona de confort no se crece. Hay algunos que les gusta la zona de confort, pero en la zona de confort tú no creces. Como dice el dicho, ningún buen marinero se forma en un mar calmado. Son las tormentas las que forman los grandes marineros. Y vemos este patrón bíblicamente, por ejemplo, en la vida de Abraham. Abraham se encuentra con Dios y Dios lo invita a un nuevo nivel y le dice, vas a ser padre tú y Sara. Y yo me imagino la emoción de él, pero él no sabía que se iba a enfrentar también con una tormenta y esa tormenta era pasar por infertilidad. Y pasaron los años, envejeció él, se envejeció Sara y nada que llegaba a su bendición, nada que se cumplía la promesa. Eso es una tormenta. Pero una vez que ellos aprobaron la prueba y recibieron a su hijo, hubo un tiempo en el que Abraham pudo disfrutar a Isaac. Yo creo que Abraham dijo, sí, ahora sí, todo es perfecto. Todo está tranquilo, ya conseguí lo que yo quería. Pero viene una invitación de Dios y le dice, no quiero solamente que seas padre de Isaac, quiero que seas padre de multitudes. Y yendo a ser padre de multitudes se encuentra con una nueva prueba donde le toca sacrificar a Isaac. Si conoces bien la historia, sabes que al final no tuvo que sacrificarlo, pero sí tuvo que pasar por un sacrificio de su corazón. Pero que una vez llegó ahí, Dios le dijo, vas a llegar a un nuevo nivel, ahora eres padre de multitudes. Pienso en el rey David, que cuando apenas cuidaba ovejas, el Señor lo invita a un nuevo nivel y le dice, este nuevo nivel es el que tú seas rey de todo Israel. Y recibe el ungimiento, recibe la invitación. Pero ¿qué se iba a imaginar él? Que camino a ese nuevo nivel iba a tener que encontrarse con un Goliat. Pero que una vez superado ese Goliat, iba a quedar a cargo del ejército de Israel. Iba a comandar ese ejército. Y entonces viene una nueva invitación donde Dios le dice, ahora vas a ser coronado como rey, pero el que se imaginaba que iba a atravesar la tormenta, era ser perseguido por Saúl, el rey de ese momento, y tener que pasar por tantas situaciones. Así que encontramos ese patrón en diferentes vidas. El mismo Jesús tuvo que vivir ese patrón. Y hay varios que cuando ven la tormenta huyen de ella, se devuelven, quieren volver a la zona de confort. Pero si tú no estás avanzando, estás retrocediendo. Si no estás construyendo, te estás derrumbando. Y si no estás madurando, te estás pudriendo. Me preguntaban esta semana en una entrevista que hicimos con mi esposa acerca de nuestro ministerio Hope. Si no sabes, nuestro ministerio Hope es para ayudar a parejas que están atravesando infertilidad, porque con mi esposa tuvimos que pasar por 8 años de infertilidad. Y entrevistándome acerca de este tema, me preguntaban que qué pensaba yo de las parejas que están pasando por infertilidad y deciden no tener hijos. Parejas que están pasando por la infertilidad y un momento en que dicen, nosotros no queremos hijos, es que no queremos hijos. ¿Que yo qué pienso al respecto? Y mi respuesta fue que yo no puedo generalizar, pero que sí he encontrado que las personas cuando pasan por un área infértil, no solamente por la infertilidad de tener hijos, sino por cualquier área infértil. Porque tú puedes pasar por el área infértil de trabajar y no poder sacar adelante tu empresa. Tú puedes pasar por un área de infertilidad de pronto por tu salud. De pronto tu matrimonio, te esfuerzas, pero nada que tu matrimonio sale al otro lado. Sí, hay diferentes áreas de infertilidad, no solamente el no tener hijos. Pero yo les decía que yo he encontrado que cuando una persona está pasando por un área de infertilidad, tiene que enfrentar un montón de cosas que son incómodas. La vergüenza, esa es bastante incómoda. Otros que saben que tú estás en ese área infértil y vienen con sus preguntas o sus comentarios inapropiados que te hacen sentir desnudo. Porque cuando nosotros estamos pasando por la infertilidad, no falta la persona que, ¿usted es porque no tiene hijos? No lo quería ahorcar, uno intentando de todas las maneras. ¿Ah? No importa el que soñé que van a tener. No, todo el mundo fue profeta en ese tiempo. Entonces todo el mundo tratando, y lo único que hacían era hacerlo sentir a uno más avergonzado. O cuando tú ves que otros empiezan a avanzar y te miran con lástima. Porque yo recuerdo que cada vez que alguien quedaba embarazado en ese tiempo,
Era como, no sonrían delante de ellos, no sonrían delante de ellos, no lo queríamos. Porque no querían hacerlo sentir mal a uno. Y todo esto lastimaba. Entonces yo me he encontrado que toda persona que está pasando por un área infértil, al ver toda la incomodidad del proceso, de la tormenta, hay una tendencia, hay una tentación a querer abandonar el camino y decir, no, más bien yo decidí vivir en el desierto. Decido abandonar, conquistar esta tierra, porque para hacerlo me toca enfrentar gigantes, vergüenzas, temores, esfuerzos, y prefiero quedarme en la zona de confort. En la zona de confort no se conquista, en la zona de confort no se avanza, pero la cobardía muchas veces quiere que nosotros habitemos ahí. Y le respondí a esto a estas personas, que creo que hay muchas parejas que cuando ven lo que significaría conquistar los hijos, deciden más bien no tener hijos. Pero luego ven las diferentes personas que están viviendo diferentes áreas de infertilidad. Hay veces en que Jesús nos invita al otro lado para alcanzar un anhelo, para alcanzar un deseo en nuestro corazón, para alcanzar una bendición, y nos encontramos en el camino con tormentas que no esperábamos. Y yo pienso en mis tormentas, pienso cuando yo me casé con mi esposa hace 20 años atrás. Y yo pensaba en ese momento que puede salir mal, ¿no? Me estoy casando con la mujer más hermosa del planeta Tierra. Es estar siempre juntos. Yo recuerdo cada vez que yo la tenía que dejar en su casa y decíamos, cuando podamos quedarnos juntos acá, porque uno sentía que eso era el fin del mundo, ¿no? Ese camino a casa solo después de haberla dejado era larguísimo. Entonces esa invitación de Dios de ahora quiero que se casen parecía perfecta. Pero yo no contábamos con la tormenta de ese carácter complicado, explosivo, que tenemos los dos. Están como mal de juicio ustedes, no deben andar juzgándolo. Y esa fue una tormenta que tuvimos que superar, porque al principio fue difícil. Fue difícil, fue como estar casados dinamita con pólvora. Esa era. Y después el Señor nos invita a un nuevo nivel, y ese nuevo nivel es, quiero que sean padres. Y de hecho nos habló de una vez, desde el principio nos dijo, van a tener 2 hombres, 2 varones. Y cuando emprendimos hacia ese nuevo nivel, no contábamos con que nos íbamos a encontrar con 8 años batallando en contra de la infertilidad. O cuando el Señor nos llamó y nos dijo, quiero que sean pastores. Porque cuando uno recibe una promesa de Dios, una invitación de Dios, uno tiende a creer que eso es ya o no. O sea, que te lo profetizaron acá en la iglesia y tú sales y te está esperando en el carro. ¿No? Porque eso es lo que creemos, como que Dios nos dijo, te lo prometo ya, salga y ahí lo encuentra. Pero no funciona así. Cuando Dios te muestra cimas es porque tú estás bien abajo. Y toca llegar hasta allá. Y yo en ese momento, cuando Dios me dijo, van a ser pastores, te voy a ser sincero, yo creí que yo iba a llegar a la iglesia y el pastor me iba a decir, mire, acá está la iglesia que construimos y hágale usted el nuevo pastor. Que todos se le iban a entregar a uno. Pero resulta que nos encontramos con una tormenta en la cual tuvimos que vivir desilusiones, oposición, humillaciones, injusticias. Y la invitación suena bien, pero no contamos con que en el camino vamos a tener que atravesar tormentas que van a ocurrir de repente, que no avisan, que simplemente te sorprenden. Porque camino al otro lado podemos enfrentar enfermedad, un mal jefe, un accidente, una situación económica difícil, un problema con un hijo, un problema en tu matrimonio. Pero si vamos con Jesús y vamos al otro lado, es porque llegarás al otro lado si no te das por vencido. Si Jesús te dice vamos al otro lado, es porque llegarás al otro lado, independiente de las tormentas que tengas que atravesar. Y el camino al otro lado está lleno de desilusión, pero el otro lado sobrepasará tu expectativa. Y te lo quiero volver a repetir. El camino al otro lado está lleno de desilusión,
pero una vez que tú llegues al otro lado, sobrepasará tu expectativa. Ahora, ¿por qué el camino se llena de desilusión? Porque es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Y entonces siempre la ilusión que nosotros hacemos, como nos imaginamos el camino, es que eso va a ser una alfombra roja de aquí hasta allá, ¿sí o no? Que tú vas a caminar y los ángeles te van a aplaudir. Creemos que va a ser en avión. Creemos que va a ser fácil. Pero Dios escoge un camino que nos forma, un camino que nos prepara, un camino que nos exige. Y Dios todo lo usa para nuestro bien, para prepararte mientras que vas camino a la bendición. Sí, el camino está lleno de desilusión, pero el otro lado sobrepasará tu expectativa. Así que no huyas de la prueba, pasa la prueba. Lo que nos lleva al segundo punto, que es la prueba se pasa manteniendo nuestra fe en Jesús. ¿Cómo se pasa la prueba? Manteniendo la fe en Jesús. O sea, ¿en qué no puede estar puesta tu fe? En nada diferente a Jesús. La fe tiene que estar puesta en Jesús. Y vayamos a la historia, vayamos otra vez a la barca. Jesús está dormido, pero los discípulos que están ahí, no era como que era la primera vez que ellos se montaban en una barca, ni la primera vez que ellos estaban en las aguas de ese lago. No, ellos tenían experiencia habían crecido en ese lago. Varios de ellos, su profesión era ser pescadores, ellos eran hábiles. Así que yo me imagino que cuando arrancó la tormenta, algunos dijeron, despertemos a Jesús, y no, Pedro sabe manejar esto. Pedro, usted estaba en esas tormentas, y Pedro todo, peores. Sí, porque Pedro era argentino. ¿Hay algún argentino acá o no? ¿Sí? No, mentira, no era argentino, era acá jugando nada más. No. Estoy mirando que no estuviera Willy. Entonces Pedro era coreano y me imagino que ellos en ese momento dijeron, tu experiencia nos va a sacar de acá. Y Pedro miró a Andrés, a Juan, a Santiago. Fácil. Pero de pronto se empezaron a cumplir. Ay, mira, hay otro argentino aquí. Hermano, no niegues su nacionalidad cuando el pastor hace chistes, ¿ok? Y de pronto empezó a sumarse la tormenta. Y ya hubo un momento en que ellos dijeron, nuestra habilidad no nos saca de esta. Nuestra experiencia no es suficiente. La barca tampoco. El equipo, porque muchas veces ponemos la confianza en el equipo que tenemos, ¿no? Y decimos, no es suficiente. O sea, la fe que tenían puesta en todo diferente a Jesús se murió. Y en ese momento, lo único que les quedó a ellos fue poner la fe en Jesús. Déjame decirte, cuando la fe en todo lo diferente a Jesús ya no existe, tú estás en el mejor momento. Porque estás en la oportunidad de poner tu fe total en el que te puede sacar de la tormenta. Y nos dice, los discípulos fueron a despertarlo. ¿Por qué no lo habían despertado antes? ¿No? ¿Por qué no te habían despertado antes? Yo me lo imagino. Porque dijeron, no es necesario. Hay algunos que cuando están pasando por una situación, venga, oremos. No, no es necesario. Esto lo resolvemos solos. ¿Para qué vamos a molestar a Dios para esto? De pronto no lo dices, pero lo piensas. De pronto no lo piensas, pero tu actitud lo evidencia. Dijeron, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Gritaron. Y yo también digo, ¿por qué no fue Jesús? Jesús. Por lo que esperaron para despertarlo. Y hay muchas veces que cuando buscamos a Dios es cuando ya las cosas se salieron completamente de nuestras manos. Entonces ya ni siquiera hay tiempo de decirle suave, ya no hay tiempo de, amado Rey, venimos ante ti. No, ya es grito, me voy a ahogar, a usted no le importa. Como si Dios me viene hasta ahora a buscar y ahora la culpa es mía. Y dice Jesús, ¿por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Pero ¿cuál era esa fe que ellos tenían que tener?
muy sencillo, que si Jesús dijo vamos al otro lado es porque tú vas a llegar al otro lado si no te saltas, si no sales de la barca. Y la barca es la obediencia. Ahora, no dudes del camino que Jesús eligió ni abandones, a pesar de que este no esté libre de tormentas, de problemas con los cuales tú no contabas. Hablaba con un buen amigo y me contaba cómo hace tiempo atrás él entró en una iglesia y pasó por todo el proceso de preparación para poder servir. Me dice, Pedro, ese proceso era bastante exigente. A mí me tocó estudiar de todo. Me tocó estudiar que para siervo, me tocó prepararme que en el Instituto Bíblico, me tocó hacer un montón de cosas y fue largos meses, fueron años ahí en preparación. Y me dijo, y cuando ya terminé toda la preparación y ya me iban a dar el lugar de servicio, yo dije, mínimo al lado del pastor. Porque semejante preparación, yo dije, mínimo al lado del pastor. Pero cuando él dijo, ya terminé, ¿en qué me van a poner a servir? Pedro, me pusieron en la vigilancia de la iglesia. Y a mí me dio una piedra. Yo me puse bravo con ellos, me puse bravo con Dios y yo abandoné. Y él me contaba esto y yo le dije, ¿sabes qué? Mi proceso fue similar. Porque yo recuerdo cuando nosotros también entramos con mi esposa con ese llamado, que a nosotros nos tocó entrar por un proceso de preparación largo. Y nos tocó hacer todos los cursos, y estudiamos el seminario bíblico, y nos graduamos de la facultad teológica. Hicimos todo lo que nos dijeron. Y un momento en que nos dijeron, ustedes vienen a Miami como copastores. Y cuando llegamos todos emocionados, no nos pusieron de copastores, sino nos pusieron a cargo de la vigilancia y del aseo del edificio. Y yo recuerdo que yo me sentí también enojado, con ganas de abandonar, me sentí humillado. Pero yo le contaba a mi amigo y le decía, yo no renuncié por una razón. Y es un lema que yo tengo en mi vida. Es un lema que yo digo, que mi esposa conoce, que mi esposa repite actualmente, y es jamás rechaces un plato de humildad que Dios te sirva. Jamás rechaces un plato de humildad que Dios te sirva. Sí, me refiero a que muchas veces nos sentamos en la mesa y el Señor dice, ya te traigo tu comida y nosotros, qué bendición va a llegar. Y resulta que es un plato de humildad. Y muchos cuando ven el plato de humildad se paran y abandonan. Pero mira cómo funciona Dios. Antes de Él elevarte, Él te jala hacia abajo. ¿Para qué? Para soltarte y que llegues bien alto. Pero hay varios que cuando Dios los estira hacia abajo, ¿abajo qué hacen? Abandonan. Te vas antes de que Dios te suelte y llegues a lugares altos. Y dice, pero venga, ¿no sería más fácil que de ahí a uno lo empujaran para arriba? No, porque a veces queremos es cambiar a Dios, decirle cómo es que tiene que hacer. No es que a mí me gusta, pero empujadito para arriba. No jalado para abajo, sino empujadito para arriba. No funciona. Por una razón. Porque antes de Dios elevarte, te impulsa hacia abajo para que tú pongas los pies en la tierra. Porque si Él te levanta antes de tú poner los pies en la tierra, se te va a subir a la cabeza, te vas a llenar de orgullo y de altivez. Y la Biblia nos dice que el orgullo y la altivez producen destrucción. Sería tu fin. Entonces, la jaladita para abajo es para que pongas los pies en la tierra. Y cuando tú abandonas, es porque no tenías los pies en la tierra. Había orgullo en tu vida. Y si Dios te hubiera levantado, tu fin hubiera sido la destrucción. Fue lo que le pasó a Satanás. Se levantó tanto sin los pies en la tierra que se le fue a la cabeza y esa fue su destrucción. Y yo esto lo llamo la prueba del plato de humillación. Y todos pasamos por ese plato. No todos lo aprueban, pero todos pasamos por ese plato. Dios a todos nos permite pasar por situaciones donde uno se siente humillado. Donde uno dice que no me miren comerme este plato. Pero tú no te tienes que humillar delante de otros, tú humíllate delante de Dios. En otras palabras, tú estás humillado, tú pon la mirada en Dios y dile, ¿sabes qué? Me siento humillado, pero sé que esto me va a hacer bien. Porque cuando tú te humillas delante de Dios, Dios te exalta delante de todos. Cuando tú te humillas delante de Dios, Dios te exalta delante de todos.
Ahora, no tienes que entender el camino. No busques entender el camino. Porque no es necesario entender. Es suficiente con confiar. Confiar en que el Señor sabe. Ahora, quiero hacerte otra pregunta. ¿Por qué Jesús estaba dormido? ¿Usted cree que Él fue como que se quedó dormido? O sea, es el Todopoderoso. Eso nos pasa a nosotros, ¿o no? Que tú te quedas dormido, estás viendo una película y su esposa voltea y usted ya sabe. ¿A Andrés le pasa? Pero ese no es Jesús. O sea, si Jesús se durmió es porque Él tomó la decisión de dormirse. No fue como que no pudo. ¿Por qué se durmió? ¿Sí saben entonces no predico o qué? Para no interferir. Para ver qué hacían los discípulos. Porque si Él hubiera estado despierto, no se hubiera evidenciado a través de lo que ellos hacían en medio de la tormenta. A lo que me refiero es que muchas veces Dios se hace el dormido para no interferir, para que se evidencie lo que tú haces en medio de la tormenta cuando Él parece estar dormido. Esa es la prueba. La prueba es qué haces cuando se levanta la tormenta. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el dominio de la tormenta, pero nosotros tenemos el dominio de lo que hacemos en medio de la tormenta. Tú no tienes el control de la tormenta, pero tú sí tienes el control de lo que haces en la tormenta. No pierdas el control de lo que haces en la tormenta. Y eso es lo que está viendo el Señor. El Señor está mirando es cómo tú respondes cuando Él parece estar ausente y estás en medio de una tormenta. Y es en lo que te tienes que enfocar. Ni siquiera trates de solucionar la tormenta. Tú no tienes el control de la tormenta. Soluciónate a ti. En mantener el control en medio de la tormenta. Porque hay varios que en la tormenta saltan de la barca creyendo que se van a salvar y por eso se ahogan. Pero también hay otros que cambian de barca. Y de hecho, hoy cuando venía para el servicio, mi hijo Natán me dice, papá, cuéntame sobre qué vas a predicar hoy. A mí me encanta el hambre de Natán por conocer la palabra. Entonces yo le empiezo a contar de la tormenta y cómo se desata. Y le digo, no, y es que muchos cuando están en la tormenta cambian de barca. Y me decía, ¿cómo es eso? Decía, muy sencillo. La barca en la cual estaban ellos era la barca en la que estaba Jesús. Era la barca en la que Jesús dijo, montémonos en esta barca, que en esta barca vamos a llegar al otro lado. Pero hay varios que cuando van en esa barca donde Jesús los trajo, al ver una tormenta, les aparece otra barca sin Jesús que les promete llevarlos al otro lado y le dicen, chao, y se cambian de barca. O sea, que la tormenta hace que tú dejes de hacer las cosas a la manera de Jesús y empiezas a hacer las cosas contrario a como lo haría Jesús, porque hay una promesa del diablo de que vas a llegar al otro lado más rápido y sin problema. Y entonces estás pasando una tormenta económica cuando de pronto aparece Satanás al lado y dicen, está dura esa tormenta y Jesús está dormido. Móntese acá, hagamos trampa, robemos, mintamos y vamos a llegar al otro lado. Estás en una barca de Jesús que te dice, no te preocupes, yo voy a solucionar tu situación migratoria, pero aparece una tormenta, un improviso, algo que amenaza con acabar con el proceso, y aparece Satanás con sus promesas de cámbiate de barca, móntate en esta, no está Jesús, pero yo te prometo que vas a obtener los papeles haciendo cosas ilegales. Y varios, cuando ven que se dificulta llegar al otro lado a la manera de Jesús, entonces intentan llegar al otro lado sin Jesús. Y ese es su fin. ¿Entendimos o no entendimos? Varios en la tormenta se alejan de Dios y ceden a la tentación. Y por eso el diablo se los devora. Y recuerda que lo que hunde a un barco no es el agua que lo rodea, sino la que le entra. Eso quiere decir que lo que te destruirá no es la tormenta que te rodea, sino la que tú dejas entrar en ti. Porque lo más peligroso no es la tormenta, son las malas decisiones que tú tomas producto de la tormenta. Y por eso el Señor te observa.
para ver si en la tormenta tú sigues haciendo lo correcto y no complica las cosas, o si tú, resultado o producto de la tormenta, empiezas a hacer lo incorrecto y eso es lo que trae tu fin. Si tú sigues haciendo lo correcto, lo que Dios aprueba, lo que Dios te dice, en medio de la tormenta tú llegas al otro lado. Pero si a causa de la presión tú empiezas a hacer lo malo, empiezas a pecar, tú vas a morir ahogado. Porque lo más peligroso no es la tormenta, sino las malas decisiones que tú tomas producto de la tormenta. Ay, habla uno con personas que han caído en adulterio y empiezan a decir, no, es que yo pasé por esta tormenta donde me sentía así, y como justificando. Todo eso que tú estás viviendo se podía solucionar y Jesús lo hubiera solucionado. Pues resulta que tú lo que hiciste fue ponerte a pecar porque el adulterio jamás será justificable. Así que lo más peligroso no es la tormenta que tú estás atravesando, son las malas decisiones que tú puedes tomar producto de la tormenta. Porque muchos cuando ven la tormenta creen que la tormenta justifica hacer un montón de cosas estúpidas. Lo más peligroso no es la tormenta, lo más peligroso eres tú si pierdes el control en medio de la tormenta. Dios tiene el control de la situación, tú tienes el control de lo que haces en la situación. Y no justifiques el obrar mal simplemente porque la situación se pone difícil. Pase lo que pase, no te salgas de la barca, no te cambies de barca. En la tormenta la fe se pone en Jesús. No se pone en el diablo, no se pone en el pecado, no se pone en tu habilidad, no se pone en tu dinero, no se pone en un equipo, se pone en Jesús. Y así pasa la prueba. Mateo 8:26 dice, entonces se levantó. ¿Quién se levantó? Jesús. Entonces se levantó Jesús y reprendió al viento y a las olas. Y de repente, este está mejor que los de los otros dos servicios. Y también continuamos diciendo la siguiente parte. Hubo una gran calma. Hay tormentas que te tienen aburrido, sin fuerzas, agotado. Tú ya no das más. Y de repente, Dios las va a calmar. Y cuando todo se veía oscuro, de repente, te sorprendió de manera inesperada, sin saber por dónde, salió el sol y llegaste al otro nivel. El tercer punto es, la tormenta terminará de repente. El primer de repente no te gustó. El primer de repente a nadie le gusta. Produce lo bueno, pero no es agradable. Pero el segundo de repente es lo que todos soñamos. Y aunque parezca tardar, va a llegar. Mira, hay varios que en la tormenta, en lugar de mirar a Dios, se ponen a mirar el Weather Channel. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuándo dejará de llover? Pero cuando Jesús se levantó y reprendió los vientos y las olas, Él no tuvo que esperar hasta que a las nubes se les acabara el agua, hasta que los vientos se fueran, hasta que el sol saliera. No fue como que Él esperó a que la tormenta ya estuviera calmando para decir, cálmate. No, en el peor momento, cuando no había cómo, cuando no había con qué, sin pedirle permiso al Weather Channel, el Señor se levantó, reprendió y de repente se calmó la tormenta. A lo que me refiero con esto es que ante la tormenta, cuando tú mantienes tu fe, cuando tú no abandonas la barca, cuando tu fe está puesta en Jesús, aunque no haya camino, Dios lo abrirá. Aunque no haya cómo, Dios lo hará. Aunque no haya con qué, Dios se glorificará. Porque el ser humano, para hacer mesas, necesita árboles,
de los cuales saque madera y así poder producir mesas. Eso es para el ser humano, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos mesas, buscamos árboles. Y si hay árboles, decimos, puede haber madera. Y si hay madera, puede haber mesa. Pero Dios lo hizo todo de la nada. Y si tú necesitas una mesa y no hay un árbol, no digas cómo Dios lo podrá hacer. Porque Él de la nada lo crea todo. Él de la nada habló y se hicieron los cielos y la tierra. Él de la nada habló y se hizo el sol. Él de la nada trajo a existencia todo lo que existe. Con solo hablar ocurrió. No importa que el pronóstico sea negativo. No importa que tú no veas una manera de cómo Dios va a responder. Cuando tú esperas en Él, Él de la nada traerá respuesta. No mires el pronóstico, mira a tu Dios. Mateo 8:27 dice, los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, o sea, ellos pasaron de asustados a asombrados. Tú vas a pasar de asustado a asombrado. Ese es un buen cambio, ¿no? De, este es mi fin, ¡wow! ¿Qué tal como Dios lo hizo? Y mira lo más hermoso, dice, y preguntaron, ¿quién es este hombre? O sea, si alguien sabía quién era ese hombre, eran ellos o no. Que hasta el viento y las olas lo obedecen. En otras palabras, ellos están diciendo, momentico. Jesús, yo conocía al multiplicador de la escasez. Yo conocía al que le abría los ojos a los ciegos. Yo conocía al que limpiaba la lepra a los leprosos. Pero yo no conocía al Señor de la tormenta. El que con solo hablar los vientos y las olas le obedecen. O sea que en la tormenta ellos conocieron a Dios, porque jamás conoceremos más a Dios que en una tormenta que se salió de nuestras manos y Dios resolvió con las suyas. Y te lo quiero volver a repetir. Jamás conoceremos más a Dios que en una tormenta que se salió de nuestras manos y Dios resolvió con las suyas. La tormenta que no permites que te aleje de Dios será la tormenta que Dios use para que tú le conozcas más. La tormenta que no permites que te aleje de Dios será la tormenta que Dios use para que tú le conozcas más. Y cuando con mi esposa estábamos pasando por la infertilidad, yo recuerdo que yo llegamos con mi esposa a un punto en el que teníamos la promesa, pero no veíamos cómo iba a ocurrir. Y yo recuerdo una conversación que tuve con Dios y le dije, Señor, no puedo más. No puedo más, me ahogué y tú estás dormido, no puedo más. Y recuerdo que el Espíritu de Dios me hizo una pregunta y me dijo, realmente no puedes. Mira, y cuando Él me dijo eso, yo miré en mi experiencia, yo miré en mis recursos, yo miré en las personas que conocía, yo miré en todo lo mío, en mis propias fuerzas, en todo, y le dije, no puedo. Y recuerdo que en ese mismo instante, el que dijo, no puedes, entonces tu fe está completamente puesta en mí. Él se levantó, reprendió las olas y el mar. Todo llegó a su calma y ahora tenemos 2 hermosos hijos. Pero creo yo que de los mejores regalos que me trajo esa tormenta fue conocer mejor a Dios. Porque después de pasar por esa situación, mi fe creció tanto que ahora cuando Dios me dice algo, yo le creo. Yo aprendí a no mirar los pronósticos, yo aprendí a no mirar el Weather Channel, yo simplemente aprendí a buscar una promesa de Dios, que Dios hable y para mí es suficiente. Si Dios lo dijo, va a ocurrir. Yo aprendí esto, conocí eso de Dios. Y cuando después como iglesia estamos entrando en la etapa de construir este templo, que tú vienes y disfrutas, pero tú no te imaginas la fe que requirió esto. Y yo recuerdo que cuando, además soy muy organizado con los números, entonces vamos a empezar el proyecto, yo traigo un general contractor, le digo que me diga cuánto va a costar construirlo, me dio un monto. Y yo he hecho números y digo, sí, lo podemos hacer. Y entonces entramos a demoler y una vez que estamos con todo demolido, vamos a empezar a construir. Me pasa nuevamente la cotización, era 4 veces lo que me había cotizado.
Y yo en ese momento sentí que me iba a morir. Yo vi un problema grandísimo. Yo empecé a temer por mi salud. Las personas que me conocían trataban de calmarme diciendo, no se preocupe, todo va a estar bien. Pero es que sabes que hay momentos en que uno pasa soledad a pesar de estar acompañado, porque tú estás en situaciones en las cuales te sientes incomprendido. Y en ese tiempo, yo recuerdo que mi oración no era, Señor, danos el dinero. No, ¿yo por qué voy a pedir dinero? Yo decía, dame una palabra. Porque yo aprendí que una palabra de Dios, una promesa de Dios, es mejor que el dinero, es mejor que provisión, es mejor que cualquier cosa creada. Y yo empecé a orar, Señor, dame una palabra. Y mi esposa me veía. Y yo le decía, falta dinero, pero yo necesito dinero, necesito una promesa. Lo único que necesito es una promesa. Ahora, te voy a contar. Se quedó dormido a propósito, Dios. Porque pasaban los días y no me respondía, no me daba la promesa. Y pasó una semana, y pasaron 2 semanas, y pasaron 3 semanas, y yo cogí y decía, ¿será que te puedes despertar? Pero pasadas las 3 semanas, el Señor se despertó y me dijo, Pedro, lo que me has pedido te entrego, una promesa. Arranca el proyecto, porque al final tendrás más dinero que cuando arrancara. Una promesa. Y yo ese día me emocioné. Lloré de alegría, no teníamos un peso, pero ya tenía una promesa. Y entonces dije, arranquemos. Después de eso vino otro de repente, en plena construcción, pagando arriendo, pagando mortgage, pagando construcción, llegó la pandemia. Y entonces el general contractor me llamó y me dijo, me imagino que quiere frenar todo, pero yo tenía una promesa. Yo ni siquiera me asusté, mi equipo lo vio. Yo dije, no pares, porque Dios prometió que al final tendremos más que cuando arrancamos. Dios lo dijo, Dios cumplió. Cuando terminamos teníamos más que cuando arrancamos. A lo que me refiero es que las tormentas no son para temer, son para aprender, son para conocer a Dios. Son para que cuando tú enfrentes una nueva tormenta, tú puedas mirar atrás y lo que aprendiste allá te ayude acá. No le temas a las tormentas. Ahora, la historia nos dice que después de Jesús calmar la tormenta, llegaron al otro lado, llegaron al nuevo nivel. Y se baja Jesús con los discípulos y en ese momento le salen al encuentro 2 endemoniados. O sea, no eran cualquier demonio, no, este no estaba poseído por la suegra. No. Era mucho peor. Cuando Jesús le dice, ¿cómo te llamas? No me mira así, Dorisilla. José, reprende a tu mamá. Aparecen los endemoniados y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión, porque somos muchos. Wow, yo me imagino que en ese momento Pedro y Juan y todos los discípulos se echaron para atrás. Como, wow. O sea, no nos estamos enfrentando contra una persona que tiene 7 demonios. Ya nos estamos enfrentando con una persona que tiene un demonio. No, acá nos estamos enfrentando contra todo un ejército de demonios que están poseyendo estas 2 personas. ¿Es un nuevo nivel o no? Es un nuevo nivel cuando no es enfrentar un demonio, es enfrentar un ejército de demonios. Pero Jesús, con una sola orden, sacó los demonios de estos hombres y los mandó a una manada de cerdos. Y la manada de cerdos terminó lanzándose al agua y muriendo ahogados. Yo me imagino los discípulos con esa emoción, ese nuevo nivel, esa nueva autoridad que ellos estaban conociendo, que es además dada a nosotros como iglesia. Yo me imagino a ellos diciendo, wow, este nuevo nivel es un nivel de tal autoridad que ya sé que si yo llego a una región donde hay millones de demonios, yo no tengo nada que temer. Ellos tienen que estar muertos de miedo, porque con una sola palabra todos tendrán que huir. Es un nuevo nivel el entender que cuando tú miras a Satanás, tú no eres el que tiembla, él es el que tiembla, porque en ti hay autoridad para echar demonios, y no uno, legiones de demonios ante una sola orden. Estamos hablando de una nueva unción, ¿o no es así? Una unción que declaro que queda en esta casa, donde nosotros entramos y millares de demonios tienen que huir a nuestro paso.
Fue un momento de fiesta, fue un momento de celebración. Yo creo que todos dijeron, valió la pena esa tormenta, wow, estamos en este nuevo nivel. Y de pronto todos ya se iban a acomodar, bueno, parta el pan, haga por favor el campamento, acá nos quedamos un rato, pero Jesús se monta otra vez en la barca. Ay, yo me los puedo imaginar a ellos todavía mojaditos, algunos mareados, Judas vomitando de semejante agite de olas, y Jesús montándose en la barca. Vamos al otro lado. Y yo me imagino a ellos mirándolo y dígale a alguien que no, que nos quedemos acá un rato. Yo me imagino a varios diciendo, dígale que vayamos mejor a pie. En la barca ya no. ¿Cuándo fue la última aventura que tuviste con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que te montaste en una barca con Él? ¿Cuándo fue la última aventura de fe que le aceptaste a Jesús? Hay varios que por miedo a tormentas pasadas en las que vieron la gloria de Dios, están viviendo en una zona de confort prolongada. Y Jesús los está llamando nuevamente a la barca, a ir a una nueva conquista, a ir a una nueva aventura. Pero por temor a las tormentas, tú le estás diciendo no al que es Señor de las tormentas. Hoy Jesús te está diciendo, no te quedes en la zona de confort, porque si no estás avanzando, estás retrocediendo, porque si no estás edificando, te estás derrumbando, porque si no estás madurando, te estás pudriendo. Hoy el Señor te llama a salir de tu zona de confort, a creerle a Él, a seguir conquistando por medio de la fe nuevos territorios, a vivir nuevas experiencias, a echar nuevos demonios afuera, a ver nuevas multiplicaciones, a ver cómo Él sana a otros enfermos, a ver cómo su reino se expande sobre la tierra. No te pierdas de lo que Jesús está por hacer, por miedo a montarte nuevamente en la barca, y que Dios te bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.